Muchas gracias, Ana. A continuación va a tomar la palabra Juan Manuel Pérez Madueño, un cuento un poco, que realizó estudios de violonchelo y canto en el Real Conservatorio de Música Manuel de Falla de Cádiz, para posteriormente profundizar en el repertorio orquestal con Juan Luis Pérez, Juan Dudaeta y Tomás Garrido, con el que ha ampliado e intensificado la labor de investigación musical, en especial del siglo XIX español. Comenzó su andadura como director en 2001, dirigiendo la coral de la Universidad de Cádiz, y en el plano orquestal ha dirigido la Orquesta Manual de Castillo de Sevilla, la Orquesta de Jerez Álvarez Beipeder, la Provincial Manuel de Falla, con la que ha colaborado en las labores de recuperación de la zarzuela Cádiz, el conjunto instrumental Música Poética y el ensamble instrumental de la Universidad de Cádiz, llevando a cabo una productiva tarea de recuperación del patrimonio musical español de los siglos XVIII y XIX. Todo este trabajo ha quedado plasmado en diversas ediciones discográficas impresas tanto para la OCA como para la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. En el plano vocal, además de la formación universitaria, ha dirigido la Camerata Vocal del Teatro Falla de Cádiz, con la que ha actuado también en calidad de tenor solista, y ha sido maestro de coro del Teatro Villamarta, donde ha desarrollado también su actividad como cantante. Así que, con todos ustedes, aquí lo tienen a Juan Manuel Pérez Madueño. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ana ya nos ha centrado un poquito la idea de ver un poco qué podía pasarle por la cabeza a Paco Alba a través de esa pequeña introducción que ha hecho de su faceta musical. Y lo primero que hay que decir es que ciertamente Paco es una persona sumergida en el mundo musical, clarinetista, cantante también, y eso nos da muchas veces a pensar que tenía una gran formación musical, y quizá no tendría por qué haber sido así. Ciertamente luego el paso del tiempo nos da un poco, o nos clarifica un poco esa situación, pero bueno, acceder a la música no significa conocerla, sobre todo en el plano compositivo, pero sí nos da señales de realmente lo que hizo Paco Alba, y en este caso lo que hizo en lo que voy a detallar un poco, que es el plano del paso doble, que es un poco la parte que a mí me ha tocado en el fantástico trabajo que me lleva a cabo con María Luisa y con Ana. El hecho de que sea un clarinetista nos supone también un gran dominio de la melodía, y eso sí es algo fundamental a la hora de ver cómo es la composición. En este caso siempre me circunscribo a los pasos dobles de Paco Alba. Son pasos dobles eminentemente melódicos. Eso parece una perogrullada, pero el hecho de que sean melódicos no significa que sean asumibles por el público. Si hay una cosa fundamental a la hora de transmitir algo a través de la música, la música es un vehículo, en el carnaval mucho más, y en el carnaval de esta época mucho más. Estamos hablando de un carnaval eminentemente romántico, desde el punto de vista, o sea, desde la concepción que tenemos hoy en día del carnaval. Hoy el carnaval quizás se mueva por otros derroteros distintos, pero esta es una época de un carnaval muy romántico, de un carnaval donde la música es un vehículo. Y eso creo que es el principal exponente, el principal valedor de la obra de Paco Alba, que supo como nadie conducir lo que él quería decir a través de la música. Hacer una valoración de las composiciones de Paco Alba, así a grosso modo podemos decir, tal como lo tengo estructurado, que no hay una evolución, no existe una evolución como tal desde las primeras composiciones que hemos estado observando y estudiando hasta las últimas, realmente salvando el escollo de la primera composición, que son los vendedores de marisco. De ahí un cierto inicio de esa tarea compositiva con sus pros y sus contras. A partir de los guajiros hay una situación de estabilidad compositiva que llega prácticamente hasta las últimas composiciones, hasta los abuelitos chirigoteros y hasta los belloteros. ¿Qué elementos son importantes en todo este transcurso musical? Realmente los elementos importantes son los que dotan de sencillez a la melodía, dotan de claridad. Yo creo que lo que más claro tenía Paco Alba es que el mensaje que él quería transmitir tenía que tener un vehículo potente, y la potencia no residía en los artificios, residía en la simplicidad. También estamos hablando de que una composición
minuto y medio, casi 2 minutos, no hay hueco material para elaborar una serie de desarrollos o una serie de elementos musicales complejos. Estamos hablando de un paso doble, necesita una estructura muy básica para que tenga coherencia. Compositivamente hablando, la coherencia es fundamental. La macrocoherencia o las macroestructuras que se establecen tienen que estar muy claras. Y él eso sí lo tenía perfectamente claro. Entonces, al margen de esa circunstancia, encontramos que no hay elementos que cohesionen uno con otro paso doble. O sea, no estamos hablando de que había un gusto por el compás de 4x4 o el 3x4. Yo creo que, tal como el histórico del estudio de este ámbito, el paso doble un poco venían a la mente de Paco y él pues intentaba plasmar eso que él tenía en la cabeza sin ningún arquetipo y sin ninguna idea preconcebida de cómo tenía que ser la estructura de un paso doble. Primero porque incluso llamar paso doble a las composiciones de estas características es un poco, forma parte de la idiosincrasia del carnaval. Recogemos muchas cosas y nosotros le damos con lo que queramos. No tenemos que comparar el paso doble de carnaval con el paso doble militar, ni el paso doble de concierto, ni el paso doble torero, porque es absurdo compararlo, porque sencillamente hubo un determinado momento donde se asume esa concepción de paso doble como pieza de unas determinadas características, bastante ambigua, pero en la que cabe todo. Entonces, eso de los pasodobles tienen que tener una estructura, bueno, la estructura creo que se la confiere la persona que lo compone en base a su criterio. Pero es verdad que hay determinados elementos de un pasodoble que nos condicionan. Estamos hablando de que, por ejemplo, la mayoría de los pasodobles de Paco Alba, para concretar en algunos elementos, ronda los 40-50 compases. Solamente los pasodobles que alargan un poquito su longitud, estamos hablando, por ejemplo, el primero que llega a los 75 compases, 74 son los julianes. Entonces, fijaros que es importante ver que una longitud mayor me da un despliegue mayor de temas. Entonces, ese es el primer pasodoble que, bajo mi criterio, tiene 3 partes. Normalmente los pasodobles de Paco Alba tienen 2 partes. ¿En base a qué digo que tiene 2 partes? Aunque haya algún cambio, porque necesitamos que ese cambio se asiente sobre una determinada estructura, y volvemos a lo mismo. Si son estructuras muy pequeñas, realmente son insinuaciones. Muchas veces los conceptos a los que nosotros podemos valorar como cambios son muchas veces insinuaciones o melódicas, o rítmicas, o armónicas. Armónicamente los pasodobles de Paco Alba son muy sencillos. Eso no le resta ningún tipo de valor. La música siempre se dice que quien sabe manejar los elementos sencillos es quien realmente maneja la música o quien la domina. Y en este caso, el fin de tener una música como vehículo del texto, yo creo que él lo tiene como algo fundamental. Establecer ese paralelismo con el momento actual, yo creo que también nos ayuda a verlo. Hoy en día la música se ha vuelto un elemento barroco del carnaval. El carnaval quizá para todos es menos accesible en el apartado musical. No es difícil encontrar a mucha gente que canta un pasodoble actual y lentamente está cantando la línea del tenor y en un momento determinado empieza a cantar la del contralto, porque en muchos aspectos las voces han tomado protagonismo y han restado protagonismo a otros elementos musicales, como puede ser la propia melodía. Hoy en día hay más acceso a los vídeos, a audios, tenemos una accesibilidad total a esa información, pero en esa época el que quería aprender el pasodoble se lo tenía que aprender en la calle. Entonces es mucho más coherente el uso de los recursos que emplea Paco Alba precisamente por ese fin. Eso no quita que los pasodobles, que haya melodías realmente bellas,
Otro elemento fundamental que tenemos que valorar es entender que el pasodoble o que la composición musical en el carnaval no está al servicio del texto. Eso es algo que, digamos, que funciona en contra de casi los cánones de la música vocal. La música vocal siempre se ha cimentado en que la música está supeditada al texto en todo momento. En este caso no es así. Y las melodías de Paco es verdad que son unas melodías que tienen un carácter bastante delimitado en cuanto a, por ejemplo, los elementos rítmicos. A mí lo que me ha sorprendido sobre todo cuando lo he valorado es el uso tan coherente y tan lógico que emplea de los elementos rítmicos, de la rítmica en el discurso melódico, porque yo me centro básicamente en el discurso melódico porque armónicamente el discurso es muy lógico y muy usual, no hay novedades o atrevimientos, hay muy poco, pero sí es verdad que los elementos rítmicos que emplea quizá nos dan mucho más detalle de ese dominio musical que los elementos armónicos. Y es verdad que él tiene un estilo, ahí sí se empieza a ver un estilo muy personal, un estilo femenino en cuanto al discurso. Femenino, cuando me refiero a femenino, es cuando la música se ataca sobre partes débiles del compás, sobre movimientos anacrúsicos o movimientos sobre partes débiles. Los compases, en este caso, nos dan muchas señas sobre este aspecto. Y es la rima que muchas veces nos marca esa división, esa famosa división que queremos encontrar entre la primera parte del pasodoble o el trío, que son conceptos que muchas veces manejamos, que los manejamos de manera totalmente arbitraria. Pero sí es verdad que los elementos rítmicos sí son los que muchas veces delimitan esas partes que queremos encontrar en los pasodobles de Paco Alba. Por otro lado, también comentaros que... Perdona un momentito, es que hay que apagar los micrófonos que no se utilicen, hay que apagarlos y solamente tener encendido el del que habla para que no se acople. Por otro lado, yo creo que también uno de los valores que encontramos en la música de Paco Alba es que el resultado de su trabajo es el más vigente del carnaval, es el que está más actual, es el que ha llegado hasta nosotros precisamente porque de alguna manera en su momento estuvo concebido para esa provisionalidad en cuanto a que la música no perdura. La música perdura si nosotros la almacenamos, la guardamos. En esa época no se usaba medios de grabación, o había bastante, los medios eran bastante rudimentarios. Hoy en día sí tenemos una capacidad de recoger todo. Pero en esa época el músico de carnaval pretendía la inmediatez en sus composiciones, y eso es algo que funciona hoy en día. Funciona porque todos conocemos las melodías y todos somos capaces de cantar un pasodoble de Paco Alba, pero además con gusto y además incidiendo en lo que yo creo que él quería incidir a la hora de pensar compositivamente hablando. Este uso de los patrones rítmicos es un uso muy lógico de la composición, pero todas estas herramientas las podemos tener a disposición todo el mundo, seamos músicos o no seamos músicos, tengamos alguna noción o no. Realmente está al alcance de pocos tener el dominio necesario para conjugarla y que el resultado sea satisfactorio. Creo que en este caso hay pasodobles de una factura impecable. Se me viene a la mente uno de los pasodobles más elaborados que tiene Paco Alba, es el de los pajeros. Armónicamente, normalmente Paco lo que hace es distinguir una parte mayor y otra parte contrastante, que no tiene por qué ser una parte distinta, pero sí contrastante, porque la música, uno de los pilares compositivos fundamentales es el contraste, pero el contraste lógico. Y es lo que hace normalmente, incluso sí que hay un momento en el que empieza a evolucionar un poco en ese aspecto, es hacer un cambio de modo que coincide a veces
con un cambio de sección y otras veces no. Simplemente termina una frase y hace otra contrastante, pero tiene elementos de similitud y hay muchos elementos iguales, entonces no podemos considerar que son partes distintas. Pero sí es verdad que él, para delimitar esos momentos, hace un cambio de modo. Luego ya empieza, a partir de la oeste de los niños, tengo yo aquí indicado, empieza a jugar más con el cambio al relativo. O sea, estamos, cuando los que no están muy familiarizados con la música, estamos hablando de que el cambio modal sería, pues si está una melodía está en re mayor, pues cambiarla a re menor. Eso tiene unas connotaciones musicales y un mensaje musical que nosotros recibimos. Si hablamos ya de un cambio al relativo, el mensaje es distinto. Si hablamos del relativo, hablamos cuando, por ejemplo, estamos en do mayor y cambiamos a la menor. El mensaje es totalmente distinto. Y a partir de los pajeros, las huestes de los niños, empieza a cambiar ese formato. Posiblemente porque le atraía más, posiblemente porque también en ese desarrollo melódico que él siempre del que hace gala, posiblemente se nota su formación como clarinetista. El clarinete en una banda tiene una función melódica importantísima. Entonces, pues, esa influencia se nota. Y ya os digo que en el caso de los pajeros, empieza a haber una combinación de esos dos cambios, tanto el cambio de modo como el cambio al relativo. Y en algunos casos, incluso se atreve a hacer modulaciones armónicas un poco más lejanas dentro de la práctica tonal. Estamos hablando de dentro de un discurso musical apto para todo el mundo. Y estamos hablando de que posiblemente, pues, si estamos por ejemplo en do mayor, podemos irnos a fa mayor, nos podemos ir a sol mayor. Son tonalidades cercanas, pero no son ni el relativo ni el cambio de modo. Pero son ya apuestas armónicas un poquito más arriesgadas, por decirlo de alguna manera. Pero básicamente esos son los elementos donde pivotan estos pasodobles, donde cambian o donde crean un estado de cambio, que es lo fundamental para que podamos seguir manteniendo la atención sobre ellos, al margen, por supuesto, de lo que es el texto. En eso sí es verdad que es una labor y una tarea complicadísima, porque si algo nos ha enseñado la música es que la retórica musical, que es la relación entre el texto y la música, en el carnaval rara vez se produce. Y eso es un hándicap tremendo. Una misma música que juegue a conducir textos de temáticas totalmente distintas es una cosa a tener en cuenta para valorarla y que lleguemos a interiorizar eso como algo normal, como algo adecuado y que nos agrade, es una cosa a tener en cuenta. Y en el caso de Paco Alba es algo que funciona y otras veces que quizás no funcione tanto, incluso nos raya determinadas temáticas con un pasodoble más lírico o más femenino, cuando me refiero a ese concepto un poquito más sensible en el pasodoble. Hay pasodobles que quizás sean un poco más cargados, más oscuros y que no tienen ese concepto, pero en el caso de Paco Alba es verdad que está muy bien conducido el texto a través de una música muy agradable y sobre todo una música que perfectamente podemos asimilar, que yo creo que es lo fundamental. Si somos capaces de asimilar esa música, somos capaces de asimilar el mensaje musical que trata de lanzar Paco Alba. Yo creo que eso es lo fundamental en cuanto a interpretar o a ponernos en el lugar del compositor en esta época, porque yo creo que particularizar con Paco Alba sería injusto. Yo creo que es una sensación y un sentimiento propio de esa época, propio de un mensaje que quiero lanzar y que tiene una pervivencia muy pequeña. Y eso ya lo hacían, no es algo que hayamos inventado nosotros, y eso ya lo hacían los trovadores, los juglares. Eran medios de vehículos de comunicación potentísimos, precisamente porque la música es un elemento muy potente de transmisión oral. Pero realmente eso es una herencia que de nuevo asumimos y que de nuevo recibimos como algo propio. Nosotros estamos acostumbrados a apropiarnos de estas cosas y me parece muy bien porque es
la manera de que pervivan estas cosas. Espero no haber aburrido mucho. Concluyo diciendo eso, que principalmente es el aspecto melódico, pero el aspecto melódico que parece que es el más sencillo de todos, es el elemento más sencillo de la música, a veces es más complejo, porque el análisis de cualquier, o la valoración que hacemos nosotros de esas cosas, depende de nuestros criterios, y aunar criterios de todo el mundo es muy complicado. Muchas gracias.